Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Universidad Noticias aquí en Señal LU, en el canal 30 de la televisión digital abierta, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Acuérdate que estamos en la señal número 22 en Supercanal HD y que nos encontrás en www.unidiversidad.com.ar, a donde se reúne todo el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Como todas las noches te invito a que nos acompañes hasta las 22 porque hay mucha información para desarrollar, tanto en el plano local, nacional como internacional. Y como siempre, empezamos con los títulos más importantes de esta jornada. Se aprobó el presupuesto en la legislatura de Mendoza. Hoy comenzó la discusión formal del presupuesto 2018 de Mendoza, un presupuesto que contempla el pedido de deuda por 1.900 millones de pesos y también prevé una inflación del 15,7%. Se aprobó en diputados hace minutos y ahora queda que el Senado lo trate. Habrá que ver entonces cuándo será esto, si es en los próximos días seguramente. El justicialismo todavía estaba debatiendo internamente qué posición iba a tomar con respecto al endeudamiento, pero finalmente se llegó a un acuerdo y se aprobó el presupuesto 2018 para Mendoza con 37 votos a favor y 11 en contra. Cristóbal López se entregó. El empresario kirchnerista Cristóbal López ya se encuentra en el penal de Ezeiza, en donde comparte el mismo complejo con los detenidos Amado Vudú, Lázaro Báez, Julio López y Ricardo Jaime, entre otros. Se entregó esta madrugada en el edificio Centinela de la Gendarmería, luego de que el juez federal Julián Ercolini dictara su prisión preventiva en una causa por evasión fiscal. Media sanción a la reforma tributaria. Luego de que la Cámara de Diputados le diera media sanción esta madrugada a la reforma tributaria, respaldada por 146 legisladores, la norma ingresó rápidamente al Senado, en donde obtuvo un dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la presencia del ministro Nicolás Dujovne. Se espera que se debata en el recinto el miércoles 27 para la aprobación final. Jubilados reclamaron en la legislatura. Jubilados mendocinos se manifestaron hoy contra la reforma previsional aprobada ayer en el Congreso Nacional. La concentración comenzó pasada las 10 frente a la legislatura, Patricias Mendocinas y Peatonal, a donde fueron llegando los asistentes. Todos ellos se agruparon alrededor del titular de la Federación de Jubilados Mendocinos, Edgardo Civit Evans, que había convocado desde ayer. Y ahora sí tenemos que hablar justamente de algo que ha sucedido hace momentos en la legislatura de Mendoza, porque se estaba debatiendo el presupuesto 2018, no se lograba por ahí acuerdo en cuanto al PJ, qué postura iba a tomar justamente con el endeudamiento, pero se ha logrado el acuerdo y se aprobó con 37 votos a favor y 11 en contra. Nuestro compañero Ignacio de Vidafañe estuvo haciendo la cobertura de todo lo que sucedía durante esta jornada en la legislatura y por eso estamos en comunicación con él para que nos cuente qué es lo que pasaba. Muy buenas noches, Nacho, ¿cómo estás? Hola Virginia, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Sí, te cuento, mirá, como vos decías en realidad, 37 votos a favor y 11 en contra, algo que se pensaba que por ahí iba a estar jugado en algún momento, fue aprobado con mucha más holgura de la que creían, por parte sobre todo de los diputados peronistas. Bien. Mirá, el mayor conflicto por ahí se daba, al principio habían dudas entre si iban a ser 6, 7 u 8 los diputados peronistas que iban a votar en contra, y las mayores dudas estaban con respecto a los diputados del cuarto distrito, de los cuales solamente Galván fue la que dijo que no, y así fue como se fue dando. Finalmente se aprobó, ahora tiene que pasar a revisión del Senado, se fue votando por capítulos y lo que queda es ver cómo se aplica el año que viene. Bien. Exacto, la duda y la disputa era por el endeudamiento, la interna que se había generado en el justicialismo. Claro, la mayor duda que había era por el endeudamiento, casi 2.000 millones, y cómo influía eso en cada uno de los municipios más adelante, cuánto iba para cada lado.
Pero bueno, finalmente se ve que los intendentes se vieron satisfechos, que los acuerdos funcionaron. Te digo que, si bien la jornada fue extensa... ¿A qué hora lo comenzó? que más tiempo demoró, sí. ¿A... Pasada las 2 de la tarde, Uh-huh. y poco tiempo después se pasó un corto intermedio, que iba a ser hasta las 4 de la tarde y terminó siendo hasta pasada las 5 de la tarde. Bien. ¿Sí? O sea, fue mucho cuarto intermedio, y después 3 horas y media de sesión, hasta, bueno, sacá la cuenta vos, a partir de las 17 hasta las 20:30. Claro. Hasta las 20:30 estuvieron sesionando. Se Bien. aprobó y todos se levantaron y se fueron rápido a su casa. En cuanto al clima, te digo que muy tranquilo, de parte de todos. Bueno. Incluso los que estaban en contra. Bueno, eso es interesante y que se haya podido también arreglar la interna que tenía el justicialismo y finalmente, bueno, ver qué sucede entonces cuando esto se trate en el Senado, como vos decías. Sí, bueno, tiene que pasar la revisión del Senado y la interna del justicialismo todavía no se aclara. Cada uno es como lo que se venía comentando antes de que fuera la votación hoy, es lo que se vio, que se le dio libertad a los diputados y prácticamente eso fue lo que se vivió hoy día. No se sabía, nadie te podía decir con seguridad. Lógicamente los mismos peronistas, los mismos diputados del justicialismo no te lo iban a decir, pero claro, ni siquiera los diputados radicales podían decir con seguridad quiénes iban a votar en contra y quiénes iban a votar a favor. No lo sabían todavía. Tenían con seguridad 3, tenían con seguridad Tanús, tenían con seguridad Hilardo, pero después la lista era una incertidumbre incluso para los mismos radicales, que vos podés decir, bueno, no tienen ningún problema en decírtelo, son del otro lado, ¿por qué no lo van a saber? Y no lo tenían seguro tampoco. Hubo que esperar el momento de la votación para ver realmente quiénes levantaban la mano y quiénes no. Bien. ¿Y esos 11 votos en contra, tenés idea de qué frente son? ¿Los votos en contra del frente? Sí. ¿Los votos en contra de qué frente son? No, los votos en contra son prácticamente de la izquierda y, como te digo, del peronismo. También Galván votó en contra por el 4º distrito. Darío Rosa también votó en contra del peronismo. Galván es justicialista, ¿no? Te digo, la izquierda en general votó en contra. Darío Rosa votó en contra, también Tanús, Hilardo. Y después lo tenés ahí contado, son 6. Pasa que también se votó por capítulos, hubo algunos capítulos que incluso, no entiendo, algunos votaron que sí y que no, dependiendo del capítulo que se votaba. Claro. Sí, votar por capítulos para hacerlo más amena la votación. De hecho, todos estaban cansados. Ya hacia el final, cuando tuvo que hablar Bifi, ya se le pidió por favor que sea breve y trató de hacer algo muy breve y pedir, aparte brevemente, que se vote de esta forma más resumida, cosa de no extenderse parte por parte, artículo por artículo del presupuesto, que es lo que se iba a decir que sí o que no. Buenísimo. Bueno, Nacho, te agradecemos entonces por el contacto y por actualizar la información. Estamos comunicándonos. Gracias, Virginia. Allí pasaba Nacho de Villafañe, compañero periodista de Universidad, justamente estuvo cubriendo todo lo que sucedía en la legislatura hoy, donde se debatía el presupuesto 2018 de nuestra provincia, que bueno, demoró algunas horas, pero para beneficio y para que esté contento el gobernador Alfredo Cornejo logró la aprobación de este proyecto que él había presentado, logró también el justicialismo ponerse de acuerdo en esta interna en la que tenían y con 37 votos a favor se aprobó el presupuesto 2018 de nuestra provincia. Ahora sí, pasamos al plano nacional de la información y hablamos de Cristóbal López porque ayer se decía que para la justicia estaba prófugo porque habían llegado a buscarlo a su domicilio y no lo habían encontrado. Él se presentó espontáneamente en la madrugada justamente. Recordemos que el juez Ercolini lo había procesado a López y a su socio con prisión preventiva por considerarlos partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta. Ambos estaban acusados de evadir 8.000 millones del impuesto a los combustibles a través de la empresa OIL. Y López se encontraba en la alcaldía 28 del Palacio de Tribunales, se entregó en la madrugada en el edificio Centinela de la Gendarmería. El empresario kirchnerista Cristóbal López ya se encuentra en el penal de Seiza. No va a compartir penal con su socio Fabián de Sousa, que fue detenido ayer en Puerto Madero y trasladado a Marcos Paz en el marco de la misma investigación. Tanto López como de Sousa
Sousa van a ser sometidos a evaluaciones médicas y criminológicas en los hospitales centrales de cada complejo penitenciario, y lo que decía el magistrado es que decidió detener a López porque sospechado como testaferro de Cristina Kirchner por obstruir a la justicia con la venta del paquete accionario del grupo Índalo, violando la inhibición general de bienes que pesaba justamente sobre él. Entonces Cristóbal López se ha entregado ya a la justicia y habrá que ver luego las declaraciones de estas dos personas si avanzan o no en la investigación. Y sí tenemos que hablar de la reforma tributaria, que ya tiene media sanción en diputados. Justamente en las horas de ayer decíamos que se estaba tratando, y en las horas de la noche y de la madrugada se dio la media sanción en diputados. Luego de que la Cámara le diera esta sanción, ingresó rápidamente al Senado, en donde hubo una audiencia en la que participó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el proyecto de ley de la reforma tributaria obtuvo esta tarde el dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores. Se espera que se debata en el recinto el miércoles 27 para la aprobación final. Dujovne señaló que el proyecto de la reforma tributaria que llega al Senado incluye impuestos internos para la cerveza como una alícuota del 14%, en la propuesta original era del 17% y luego se había llegado a bajar al 8%. Y del 8%, el mismo nivel que tienen hoy para las cervezas artesanales, mientras que respecto de los espumantes se mantiene la situación previa a la reforma tributaria. Esto es lo que el Poder Ejecutivo va a tener que establecer a fin de año con un decreto. Vamos a compartir entonces lo que decía el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y Mario Negri, el jefe del interbloque de Cambiemos, cuando se logró, o sea, antes de aprobarla. Esto era lo que decía cada uno de ellos. Después se logró darle la media sanción en la madrugada. Creemos que es un modelo económico que está basado fundamentalmente en tratar de lograr competitividad a partir de la baja del salario y a partir de la baja del costo laboral. No es así. Un modelo económico no genera crecimiento económico en base a esa situación. Ningún país del mundo con 40 millones de habitantes ha logrado una sociedad con equidad, con inclusión social, con movilidad social ascendente, si no desarrolla y si no fortalece la industria. La industria en un país como este necesita estar protegida. Para que estar protegida necesita políticas concretas que permitan el desarrollo industrial. Si tenemos el 35% de la capacidad instalada de la industria que no está funcionando, es porque la industria argentina no está protegida. Y para que la industria argentina crezca, señor presidente, hay que fortalecer el consumo y hay que fortalecer el mercado interno. Y acá lo que hacemos es permanentemente al revés. Con las tasas de interés que paga Sturzenegger, que paga el Banco Central, con medidas como las de las jubilaciones del día de hoy, claramente lo que estamos haciendo es estirar abajo el mercado interno y el consumo, y así la economía no va a arrancar. Se ha planteado un serio problema y discusión inclusive de constitucionalidad acerca del artículo 49 y la posibilidad cierta de que se pueda agravar a los trabajadores, a la indemnización de los trabajadores. No tenemos ningún problema. El artículo 49 va a quedar a un costado porque no vamos a gravar a ningún trabajador. El diputado Lapina va a dar las precisiones que corresponden en particular. Señor presidente, se elimina el impuesto a la transferencia a los inmuebles. Sí, no es grande, es una base que busca ordenar, y vendrá otro gobierno y ordenará también después, no desordenará en asambleas universitarias el manejo del Estado, que es más importante. Tuvimos un problema con los impuestos internos, lo han tenido todos los gobiernos. No reciben visita de todos lados, la sábana es corta. Las economías regionales están mal, tira la cerveza. Yo no sabía que eran las espirituosas, aparecieron las espirituosas de golpe. Y así sucesivamente. Y la frutihortícola, y lo que pasa en el NOA. Bueno, lo que tenemos que procurar entre todos es que despacio y con proporcionalidad nos acostumbremos que todo algo tenemos que pagar, como decía el general.
Inmediatamente después de esto se le dio media sanción en diputados y se pasó a discutir en la Comisión de Presupuesto del Senado, en donde también ha sido aprobada y se conoció hace algunas horas esta tarde, pero vamos a compartir lo que decía el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cuando comenzaba esta reunión allí en la Comisión de Presupuesto del Senado. Tenemos ya media sanción de una reforma tributaria que nosotros consideramos crucial para dar un paso adelante con el esquema tributario que tiene la Argentina. Nuestro esquema tributario tiene problemas de equidad, problemas que impiden el desarrollo de la Argentina y problemas para la generación de empleo. Sabiendo que una reforma tributaria es eso, es una reforma, y que a una reforma tributaria no le podemos pedir que solucione todos los problemas de la Argentina, creemos que esta reforma es un paso adelante en pos de mejorar el esquema bajo el cual se recaudan impuestos en la Argentina. Estamos mejorando la equidad porque estamos grabando la renta financiera. Éramos el único país de la región que no lo hacía. Todos los países de la OECD lo hacen, y en un país que grava los impuestos provenientes del trabajo, no gravar las rentas financieras nos plantea un serio problema de equidad. También en pos de la equidad estamos eliminando el impuesto a la transferencia de inmuebles, ese 1,5% que había que afrontar para la compra de una vivienda, y reemplazándolo por un tributo que grava las ganancias de capital de las viviendas que no son casa-habitación. Hablamos de Mendoza porque justamente ayer recordábamos la convocatoria que se hacía desde la Federación de Jubilados de Mendoza para hoy en la legislatura a las 10 de la mañana. Allí fue donde se convocaron justamente muchos jubilados y jubiladas de nuestra provincia esta mañana en Patricias Mendocinas y Peatonal, en las puertas de la legislatura, y justamente estuvo el referente de la Federación de Jubilados de Mendoza, Edgardo Civit Evans. Vamos a escuchar y a compartir lo que él decía. Él había pedido que se manifestaran pacíficamente y sin banderas políticas, y así fue entonces como sucedió esta mañana, y hubo ahí, así que vamos a ver qué es lo que pasaba. Quiero expresar ante la Casa de las Leyes de la provincia para que transmitan a los legisladores nacionales nuestro más profundo rechazo a la ley que ha votado el Congreso de la Nación con la participación de varios legisladores mendocinos, al acuerdo realizado entre los gobernadores con el presidente, violando principios federales, violando la Constitución. Esta ley es absolutamente inconstitucional, actúa con efecto retroactivo, viola el artículo 14 bis de la Constitución, el 16, el 29, que habla de que no puede el Congreso afectar ni la vida, ni la honra, ni los bienes, ni la fortuna de las personas, y menos con efecto retroactivo. Acá nos han quitado un derecho adquirido, que es el índice que debía aplicarse desde julio a diciembre, a este mes, que arroja aproximadamente el 15%. Sin consultarle a nadie, tomando decisiones como lo hacen siempre, lo han reducido al 5,7%, con lo cual, esto lo digo claramente, nos están robando casi 10 puntos de lo que nos corresponde. Entonces estamos absolutamente en contra de esta ley y de todos aquellos que levantan la mano nada más que para votar por cuestiones partidarias y se olvidan que representan los intereses del pueblo y no los de un partido. En el día de ayer he tenido una reunión con un grupo de profesionales porque vamos a hacer un amparo colectivo en defensa de todos los jubilados de Mendoza, porque esto es un agravio al derecho, es un agravio a la justicia y sobre todo viola, insisto, con efecto retroactivo, derechos adquiridos por los jubilados. El
En el plano internacional tenemos que hablar de Cataluña porque mañana es un día de elecciones justamente para esta región y el 21D se ha denominado este día. Es un día particular, justamente lo que decían muchos medios es que es raro porque es un día laboral en el cual van a tener que acercarse a votar. Obviamente que se les ha permitido salir de sus jornadas laborales para poder acercarse a votar y ejercer su derecho. Mariano Rajoy había sido alabado por Cristina Cifuentes, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid antes de estas elecciones del 21D, así denominado, porque habría superado la más grave de las crisis institucionales que había tenido la democracia española. Las diferentes jornadas vividas anteriores a las elecciones de Cataluña, antes de este 21D, han provocado que la prensa y la política internacional estén pendientes de lo que va a suceder justamente mañana cuando vaya avanzando en las elecciones. A partir de las 10 de la mañana ya se podría llegar a tener alguna idea de los resultados. Vamos a compartir a continuación un informe de AFP con más información sobre esta situación. Profundamente divididos, los catalanes deciden el jueves si renuevan su confianza en los independentistas. Las elecciones regionales convocadas por el gobierno de Mariano Rajoy luego de destituir al ejecutivo secesionista de Carles Puigdemont tienen al presidente depuesto en Bélgica y a varios líderes en la cárcel. Hay un escenario que podemos descartar y se debe descartar bajo toda circunstancia, que es el que se vuelva a proclamar la independencia y por lo tanto vayamos a ir a un escenario de confrontación directa unilateral. Ese escenario no se va a repetir. Los sondeos dan favoritos a los independentistas de la izquierda republicana, liderada por el encarcelado Oriol Junqueras, y a Ciudadanos, un partido favorable a la unidad de España y primera fuerza opositora en la Cámara saliente. Sin embargo, ninguno de los dos podría gobernar en solitario, lo que obligará a negociaciones determinantes para el futuro político de la región. Yo no estoy de acuerdo con el independentismo, no quiero que haya independencia, yo quiero que sigamos como estamos, quiero mantener mi puesto de trabajo, no quiero que la empresa en la que trabajo se vaya. La lucha por la independencia no solo ha valido para la independencia, que no sabemos si se va a conseguir y posiblemente cueste muchísimo, pero sí que se pone encima de la mesa una serie de cosas. A nivel de Estado español se le quita como una especie de máscara. 5,5 millones de catalanes están convocados para votar, en un proceso electoral que podría terminar con una mujer presidiendo la Generalitat por primera vez, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, o Marta Rovira, de la izquierda republicana. Hacemos una pausa en Universidad Noticias, pero quédate que hasta las 22 tenemos mucha información para compartir y en el próximo bloque la columna es para vos con toda la información y orientación para los estudiantes que quieren acercarse o para las personas que quieren tener una experiencia cercana a la Universidad Nacional de Cuyo, así que quédate que se viene Adriana Unau con toda esta columna. Enseguida volvemos.